Para un cristiano, para un siervo de Dios, viajar a Tierra Santa, Israel, es un privilegio. Bienvenidos, amado, Dios le bendiga. Eddie Herrera, reflexionando en los tiempos. Muchos de los cristianos de hoy en día, el anhelo de un verdadero cristiano es ir a Tierra Santa y que se le predique el Evangelio en el lugar de los hechos. ¿Cómo vivían los primeros cristianos del primer siglo? ¿Cómo vivían ellos? ¿Qué hacían ellos? Porque hay mucha gente que organiza viajes para ir a Israel, para llevar personas, pero realmente lo están haciendo de corazón. Los primeros cristianos, mire que dice en Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad, cada uno. Eso no se está viendo hoy en día. Ninguna de las personas que lleva un grupo de peligreses o de hermanos a Israel no lo lleva de corazón. No lo lleva de corazón, lo lleva por su propio beneficio. Y no es malo que la persona que guía a este grupo de personas preparando un buen mensaje en cada lugar de los hechos, en cada lugar que vayan a ir, sea a la tumba vacía de Jesús, sea al monte de los olivos, sea en aquel árbol sicomoro, creo que se llama, a donde Zaqueo subió, que todavía está allí. Predicar la palabra en el lugar de los hechos, porque todavía existe mucha gente atrasada que no leen la palabra de Dios, no se informan de la eterna palabra del Señor. Es muy interesante estos viajes. Hay que ver cómo los cristianos de antes vivían. ¿Cuál era el amor que tenían? Porque los cristianos de hoy en día no lo están haciendo. Todos lo están haciendo por su propia conveniencia. Hacen entre comillas, hermanos, no. Pero realmente hay un amor, hay una amistad real, un cariño de hermanos. La Biblia dice hacer el bien cada vez que pueda, primeramente a la familia de la fe, Gálatas capítulo 6. Pero mire que dice el verso 46 de Hechos capítulo 2. Usted sabe que aquí en este capítulo 2 es donde están los primeros cristianos, donde el apóstol Pedro da su primer discurso a la multitud, donde se llenaron la gente del Espíritu Santo, donde fueron cambiados los idiomas, las lenguas, el Espíritu de Dios visitó. Y dice el versículo 46 del capítulo de Hechos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, en el templo y partiendo el pan en las casas, junto con alegría y sencillez de corazón. Realmente no hay una sencillez. ¿Y por qué yo puse esto como tema, viaje a Israel? Porque yo escuché de pastores, lo escuché de su propia boca decir que cuando ellos llevaban un grupo de esto a Israel, se ganaban de 10,000 a 12,000 dólares. Entonces, tú no lo estás haciendo para tú llevar a este grupo de personas para que escuchen la palabra de Dios, para que ellos se bauticen también en el río Jordán. Yo quiero ir a Israel, yo no he podido ir. ¿Tú entiendes? Yo tengo mi familia, tengo mis hijos y yo voy a ir. Quizá vaya solo a visitar, quiero ver a Tel Aviv, quiero ver algunas ciudades de Israel. Me puedo defender porque tengo English. Yo puedo hablar, puedo comunicarme. Pero la Biblia dice que Jesús dice que hicieron casas de mercadeo con la palabra de Dios. Y eso está en San Juan capítulo 2. Podemos mirar a San Juan capítulo 2 a la altura del versículo 14. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y les esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. A Jesús se encojonó ese día, se molestó, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Porque veía la falta de respeto, la falta de canallada
que tenían todas estas personas que solo se querían lucrar de lo que están haciendo. Pastores, yo escuché a un pastor que fue una vez a Israel, cuando yo vivía en Nueva York. Él fue a Israel con otro pastor que lo llevó y se ubicó. Y vio cómo era todo el panorama, se ubicó allí, buscó todas las informaciones. Y ya él se lleva un grupo cada 2 veces al año. Escuché también una joven empezando, que es una influencer en las redes sociales. Dice, no se olviden del viaje que tenemos a Turquía, a Israel. Anótese que el cupo es limitado. Siempre el cupo es limitado. Siempre ya está lleno. Y cuando tú llamas, hacen falta 70 gente. Porque se están lucrando de estos viajes a Israel. Israel, el primer país en el mundo en que ya no hay mascarilla, no se puso mascarilla, está todo el mundo vacunado, gracias al Señor. Y se puede entrar turísticamente. Claro, tú tienes que llevar quizá tu PCR y tu cosa, demostrar que tú no estás contagiado del coronavirus, etc. Pero ya las personas, porque el año pasado, el 2020, fue un año terrible para el mundo. Entonces nadie puede ir a Israel. No podía ir a Israel el año pasado, pero ya todo está abierto. Ya se puede ir a Israel y turitear y hacer todo lo que queremos hacer en Tierra Santa, que se predique el Evangelio. Pero realmente, ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que esto es espantoso. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ellos se han extraviado. Aquí lo que hay es un negocio. Y la Biblia habla de buenos administradores, la Biblia habla del negocio, pero del negocio limpio, el negocio honesto. Entonces, los primeros cristianos que habla la Biblia en Hechos capítulo 2, está hablando que con alegría de corazón vendían sus propiedades y la daban al que no tenían con sencillez y se reunían en el templo y en las calles y el Señor iba añadiendo lo que iban de ser salvo, dice el versículo 47 del capítulo del libro de los Hechos. Es lamentable cómo han agarrado la palabra de Dios para ser mercader de ella. Hechos capítulo 2, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La Biblia habla de señales y maravillas. Los apóstoles dejaron el pellejo pegado en las calles, en las paredes de las ciudades. Sus nombres hoy en día, nosotros somos beneficiarios de eso, porque ellos hicieron la diferencia. No son como las personas que hay ahí. Yo tengo un tema para hacer una reflexión que voy a hablar de cuál es el legado que tú le vas a dejar a tu familia, porque estos pastores, estos organizadores de viaje a Israel, son unos canallas, son unos delincuentes, son unos Batman y Robin, son unos Bin Laden. No son personas de Dios, no son personas que aman a Dios, no son personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque si tú vas a hacer un viaje de eso, está bien, tú puedes hacerlo. Sí, ok, tú puedes hacer un viaje de esto y organizar a la iglesia, porque la gente se esfuerza para dar $3,500, $4,000, dependiendo. De Nueva York son $4,000. De aquí de Europa estamos más cerca, porque todo el avión que viene de Nueva York hace escala en Francia, en el Charles de Gaulle. Yo estoy al lado de Francia, yo me voy a ir para Francia en 2 horas, estoy en Francia. En carro, porque yo estoy aquí en España. Yo estoy en Europa, estoy en el continente europeo. Para mí va a ser más barato un viaje a Israel, ahí me van a cobrar menos. Pero la mayoría de gente que viene de América Latina, que viene de Nueva York, de Estados Unidos, tiene que dar un buen dinero para venir a un viaje de esto a Israel. Vuelvo y repito, yo no estoy en contra del viaje, yo lo que estoy es en contra de la delincuencia de los pastores, que preparando un mensaje, algunas carpetas, ellos creen que por eso tienen la obligación de cobrarle a la gente dinero demasiado para ellos lucrarse y ganarse 10,000, 15, $20,000 en un viaje de eso a Israel. Y estas cosas no se están hablando. A mí no me interesa quién lo escuche.
El que le sirve el zapato, que se lo ponga. Si usted no le sirve el zapato, usted no se lo pone. Hay demasiada gente lucrándose con estos viajes a Israel. Hágalo de corazón, como dice aquí la palabra, que lo hacían de corazón y no hacían mercaderes de la palabra, como dijo Jesús en capítulo 2 de San Juan. Entonces, el apóstol Pablo reitera en Timoteo capítulo 2 de que la raíz de todos los males es la ambición al dinero. Es dinero lo que quiero. Y no importa cómo la gente saque el dinero. Hay gente que se esfuerza un año completo para reunir esos $4,000 para irse a Israel, a Tierra Santa. En lo cual no es malo. Así que en esta reflexión es que si viajamos a Israel, vamos a tener cuidado con quién viajamos. Porque no todos lo hacen de corazón, sino que lo hacen para lucrarse. Así que en este día Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video, compártelo. Suscríbete a mi canal de YouTube para que te lleguen cada notificaciones en cada video que hacemos. Estamos haciendo video de reflexión conforme a la palabra de Dios para que Dios abra los ojos de muchas personas que quizá no tienen la oportunidad o quizá no sacan el tiempo para leer la palabra de Dios. Y es muy importante leer la palabra de Dios para que tú no seas llamado un neófito. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.